Gracias al Señor que nos permite estar juntas y aprender de su palabra una vez más. Acercarnos a las Escrituras, sabiendo que Dios mismo se revelará para darse a conocer a los suyos a través de cada suceso histórico narrado en sus páginas, es algo que pocas veces somos conscientes. Espero que hoy podamos ver al Señor en la manera que Él quiere mostrarse por medio de su palabra. Hoy veremos los versos 20 al 25 del capítulo 9 de Nehemías. Dice así la palabra del Señor. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho sus padres que habían de entrar a poseerla. Los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. No dejo de admirarme por la oración de estos levitas y del pueblo en aquel día de confesión y arrepentimiento. Estos hombres y el pueblo fueron muy honestos delante de Dios para mencionar cada detalle de lo que Israel como pueblo experimentó en el pasado y cómo Dios se mostró en cada momento. En esta sección que hemos leído, vemos las bendiciones que Israel recibió de parte del Señor. En primer lugar, Dios les envió su buen espíritu. ¿Para qué? Para enseñarles. ¡Qué privilegio! Ser enseñados por el Espíritu de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Mayor privilegio tenemos ahora nosotras, quienes hemos nacido de nuevo y hemos sido selladas con el Espíritu Santo. Él ha venido a morar dentro nuestro, como dice en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto lo dijo el Señor Jesucristo hablando de los que fueron sus verdaderos discípulos y de los que serían en el futuro. Pero explicó algo más. Veamos en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es interesante porque aquí señaló una característica de aquellos en quienes el Espíritu Santo, Dios mismo, haría morada. ¿La has notado? La característica es la señal inequívoca de el amar y guardar su palabra. Quien ama la palabra de Dios, la anhela, la escudriña y sobre todo la obedece. Con esto el Padre le ama y mora en esta persona por su espíritu. ¡Qué milagro más grande! Inexplicable. No se puede entender a cabalidad cómo el inmenso y eterno Dios ha venido a morar en la vida de aquellos que por fe creyeron en el Evangelio. Dios, ¿qué propósito tuvo al enviar al Espíritu Santo a su pueblo? Miren al inicio del verso 20. Dice, en Nehemías dice, enseñar, así es. Así también lo dijo el Señor Jesús. Mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El problema está en que hay cristianos, o que se dicen cristianos, que no les gusta ser enseñados por el Espíritu Santo. Bueno, a su tiempo se darán cuenta que ese es un muy mal negocio. Solo espero que no sea demasiado tarde cuando reparen en esto. Así que vemos la gran bondad de Dios para enviar su Espíritu a su pueblo para ser enseñados. Pero en relación a nosotros, el Espíritu no moraba en ellos, solo los acompañaba. ¡Qué privilegio tenemos! Ahora, no solo recibieron tan maravilloso acompañamiento de su Espíritu Santo, sino que también durante su peregrinaje no les retiró ese pan del cielo de su boca, el maná, aunque se quejaron de él, pero los alimentó mientras atravesaban el desierto. También les dio agua para beber, donde no había fuentes. Ninguno murió de sed, fueron saciados. ¿Cuántas de nosotros podemos testificar que jamás el Señor nos ha hecho pasar hambre? Quizá hemos padecido estrechez, pero nunca faltó el pan en la mesa. Más bien la colmó de bien. A pesar de alguna queja que pudo salir de nuestra boca, nuestro Dios fue fiel. También los levitas en su oración reconocieron que Dios los sustentó en el desierto por 40 años. De ninguna cosa tuvieron necesidad, dice la Escritura. Nada les faltó. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Les dio abrigo y salud. A partir del verso 22 es relatado el periodo de la posesión de la tierra prometida. Es interesante que Canaán estaba dividido por grupos un tanto autónomos, pero bajo el dominio de Egipto, que era el imperio en ese momento. Pero Dios, que es soberano sobre toda la tierra, entregó en sus manos a reinos y pueblos. Fue el Señor quien les dio la victoria sobre sus enemigos, no porque fuese un pueblo recto, sino porque el nombre de Dios estaba de por medio y el honor de su palabra también. Él es fiel a su pacto, aunque el hombre fuese infiel. Él no dejará que su nombre sea deshonrado. Dios los organizó por distritos en ese territorio, que, aunque habían muchos habitantes tribales en aquella región, no estaban ordenados. Así es nuestro Dios, ordenado, organizado, y así enseñaba a su pueblo a hacerlo también. Él los puso en distritos, como una buena administración de un pueblo grande, para que los pueblos que miraran esa nación tan organizada vean al Dios de Israel y lo enaltezcan. En el verso 23 nos dice que Dios multiplicó a los hijos de Israel como estrellas, cumpliéndose la promesa de Dios hecha a Abraham sobre su descendencia. ¡Qué hermoso! Los hijos son herencia de Jehová, es regalo de Dios. ¿Qué diferente piensa el mundo? El mundo piensa que cuanto más hijos una familia tiene, es como una carga o una maldición. Mas para Dios y para el pueblo de Dios, la descendencia numerosa es bendición del Señor. También se cumplió la promesa de entregarles una tierra buena para que habitasen. Y aquella descendencia con Josué entraron a poseerla. Y por el poder de Dios pudieron humillar a los moradores de ese país y tomaron para sí ciudades fortificadas. Como dijeron en nuestro estudio de preparación con las guías de mesa, algunas dijeron: Dios se fue tan bueno y generoso que les dio hasta casas amobladas. Y no solo eso, sino que con cisternas listas de agua. También dice en el verso 25, heredaron casas llenas de todo bien. Así de bueno y generoso es el Señor para con su pueblo.
con muchos árboles frutales, dice el texto, viñas, olivares, una tierra fértil. Ahora, fue una herencia, dice. También esa palabra es utilizada en el libro de Nehemías. ¿Y de quién heredaron? Por supuesto, fueron herederos del Señor y se los entregó todo en abundancia. Al final del verso 25 nos cuenta que los judíos comieron, se saciaron y se deleitaron en la gran bondad de Dios. Reparemos en la última expresión del verso. Se deleitaron en tu gran bondad, le dicen en oración al Señor. Hermanas, hemos aprendido a deleitarnos en la gran bondad de Dios, siendo conscientes que todo lo que somos y tenemos nos lo ha dado el Señor. ¿O siempre encontramos la insatisfacción de las cosas con las que el Señor nos ha colmado de bien? Meditemos en nuestro corazón y seamos agradecidas por todo lo que nos ha dado nuestro Dios generoso, desde los zapatos que calzamos hasta el vigor que tenemos de poder pararnos y hacer tantas cosas durante todo el día. Te propongo algo. Cuando estés caminando por tu casa y veas las cosas que tienes a tu alrededor, agradécele al Señor. Mira cuán grande ha sido su bondad. Vas a ver que son muchas y que nuestro Padre Celestial nos ha heredado, no porque lo merezcamos, sino por su inmensurable gracia. Y así aprendamos a deleitarnos en su gran bondad, dándole toda la gloria a Él.